nosotros hemos estado estudiando en el transcurso de estos meses, o estos primeros 2 meses del año, el Evangelio de Lucas. Y hemos visto, a través de este estudio, el obrar de Dios con el fin de cumplir el propósito que Él ya tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Pero nuestro Señor dio una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, después de la caída del hombre, en donde Dios dijo que enviaría a un Salvador nacido de mujer para pisar la cabeza de la serpiente. Dios ha repetido esa promesa a lo largo del Antiguo Testamento una y otra vez, hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. Dios cumplió su promesa. El domingo pasado estábamos estudiando justamente cómo Dios cumplió esa promesa con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El Verbo hecho carne, Dios hecho hombre. Es así como en esta oportunidad nosotros vamos a ver en nuestro pasaje que hemos leído, aunque nos vamos a centrar principalmente en los versículos 8 al 12 del capítulo 2 de Lucas, pero vamos a estudiar este acontecimiento, lo que continúa después del nacimiento de Jesús. Acaba de nacer Jesús esa noche y algo había que hacer, había que anunciarse ese acontecimiento que tiene definitivamente repercusiones cósmicas. Dios cumplió su promesa, envió al Salvador prometido. Había que anunciarse. Así que vamos a desglosar Lucas capítulo 2, versículos 8 al 12 en 2 encabezados en esta mañana. Número 1, vamos a ver una visita inesperada. Una visita inesperada. Y número 2, el anuncio del ángel. Así que de esta manera vamos a entrar en materia. Una visita inesperada, nuestro punto número 1. Así que vamos a hacer lectura de los versículos 8 y 9 de Lucas capítulo 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. En esta primer parte vamos a ver un primer subpunto, vamos a llamarlo así, y le vamos a poner como un título: Dios salva a todo tipo de pecadores. Lo que nosotros podemos ver que resalta en el texto que acabamos de leer es el grupo de personas a las cuales Dios se dirige, a las cuales Dios decidió informar este gran acontecimiento del nacimiento del Mesías. ¿Quién era este grupo? El texto dice, ¿no? Había pastores en la misma región. En esa región en donde había nacido nuestro Señor Jesús, que él sabemos que nació en Belén. Bueno, en esa misma región, fuera de Belén, había un grupo de pastores que estaba cumpliendo ese trabajo de cuidar a las ovejas. El hecho de que Dios haya priorizado a este grupo de pastores como las personas que se enterarían de primera mano del anuncio del nacimiento de Cristo Jesús nos enseña mucho. ¿Por qué Dios escogió a este tipo de personas para ser las primeras personas en enterarse del nacimiento de Cristo? Ahora, puede sonar un poco raro que hablemos de esto, pero tiene mucha repercusión y podría decir que para muchos puede ser chocante que Dios haya decidido anunciarle a los pastores, primeramente, el nacimiento de Jesús. Dios pudo haber decidido anunciar a los gobernantes de Israel. Dios pudo haberse inclinado hacia el sector religioso de Israel, los fariseos, los publicanos, para anunciarles a ellos: ha nacido el Mesías. Pero no,
Dios decidió anunciarle a este grupo de pastores. Y ahora vamos a ver por qué resulta chocante, culturalmente hablando, para los judíos cuando se les predica que pastores fueron los primeros en enterarse del nacimiento de Cristo Jesús. Es que tiene que ver mucho con las clases sociales. La razón de que esto sea chocante entre los judíos tiene que ver que los pastores eran una clase despreciada en la sociedad. ¿Y por qué razón eran despreciados en la sociedad? Bueno, como ellos eran pastores, ellos pasaban la mayor parte de su tiempo ocupado en la labor que le implicaba cuidar las ovejas. Era un trabajo de tiempo completo. Ellos tenían que velar, cuidar a las ovejas 24/7, ¿no? Así que supervisaban a las ovejas y eso hacía que sean conocidos en la sociedad como un grupo religiosamente descuidado. Como ellos no tenían el tiempo suficiente porque tenían que alimentar a las ovejas y cuidarlas de que no vengan lobos a comer o ladrones a robárselas, entonces ellos no podían cumplir con constancia, es decir, ser constantes en los rituales de la ley mosaica, ¿verdad? Recuerden, estamos hablando en un contexto de una nación como Israel, que es una nación religiosa. Es una nación fundada en base a la ley que Dios le dio a Moisés. Obviamente eso se fue tergiversando con el pasar del tiempo porque entendemos que los israelitas veían la ley o la religiosidad como algo externo, como algo para aparentar. Pero aún así era una nación bien religiosa. Y cuando alguien no se amoldaba a ese estilo de vida religioso, era despreciado, era rechazado, ¿verdad? Aquí tenemos a los pastores como un grupo social visto como religiosamente descuidados. Pero también viene la otra parte. Estos pastores se habían ganado una fama no muy buena también en la sociedad. Ellos eran conocidos por ser ladrones, ¿no? Ellos, a veces entre ellos se robaban las ovejas, así que ellos sabían que tenían que cuidar y tener, como decimos coloquialmente, ¿no? Estar con ojo al charque para que nadie les robe las ovejas. Muchos de ellos tal vez eran pastores que estaban cuidando ovejas de otras personas y iban a dar cuenta por esas ovejas, así que tenían que cuidarlas de ellos mismos. Ellos habían ganado una fama de adueñarse de lo que no les pertenecía. De tal manera que ahora estos pastores eran vistos en la sociedad como personas indignas, ¿no? No dignas de confianza. A los pastores nunca los invitaban, nunca los consideraban para los juicios, para las cortes, para testificar, porque nadie confiaba en la palabra de un pastor que tenía fama de ser ladrón, ¿verdad? Ahora, ¿se dan cuenta por qué es tan chocante que Dios haya decidido anunciar el nacimiento del Mesías a este grupo de personas, a este sector despreciado en la sociedad? Cuando los judíos escuchaban esto, ellos decían, no puede ser que Dios haya decidido anunciar a pastores, a ladrones, a personas no religiosas. Pero ¿saben qué? Algo interesante de este punto es que prueba la veracidad de la Biblia en primer lugar. Porque si todo fuera un invento, obviamente el escritor hubiera tratado que sea lo más potable posible, lo más aceptable posible para la sociedad. De tal manera que en vez de inventarse que eran pastores los que escucharon el mensaje, el anuncio del nacimiento del Mesías, el escritor hubiera inventado, se anunció a los gobernantes de Israel o se anunció a los religiosos de Israel. Pero no, esto prueba la veracidad de la Biblia. Lucas está contando algo verídico, algo histórico, algo que realmente sucedió. Dios anunció a pastores.
Pero volviendo al punto que estamos viendo, te das cuenta que Dios en su soberanía escogió a este tipo de personas rechazadas para anunciarles el nacimiento del rey. Aunque su palabra de ellos no era confiable, aunque eran mal vistos en la sociedad, Dios los escogió para ser los primeros en escuchar el evangelio. Ha nacido el Salvador. Hermanos, algo que tenemos que aprender aquí es que el evangelio que Dios nos dio para anunciar no es un mensaje clasista. No es un mensaje que diferencia condición económica de las personas. Dios salva por medio de Jesús a todo tipo de pecadores, siempre y cuando esos pecadores, arrepentidos de sus pecados, miren a Cristo con los ojos de la fe. No importa que sean pobres, que sean ricos, que sean académicos o con posición, como Cornelio, que lo conocemos en Hechos capítulo 10. Dios salvó a Cornelio, un personaje piadoso, devoto, con posición en la sociedad, como también Dios salvó y llamó a personas sin posición y sin estudios académicos. Eran personas sin estudios y del vulgo, los discípulos de Jesús. La mayor parte de los discípulos de Jesús eran pescadores, sin estudios. Eso fue lo que le dijeron también en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan llegaron ante los sacerdotes, y en ese juicio ellos se sorprendieron cómo hablaban y se daban cuenta que habían estado con Jesús y decían, pero ellos son personas sin estudios y del vulgo. Bueno, pues Dios decidió llamar y salvar a estas personas sin estudios y del vulgo. Dios salva a pecadores profesionales con títulos como el médico Lucas, el escritor del Evangelio que estamos estudiando. Dios lo llamó y Dios lo salvó por medio del Evangelio de Jesucristo. Como también Dios salva a personas que tal vez no han tenido la oportunidad de tener una profesión y son empíricos, ¿no? Han aprendido a trabajar con sus propias manos a lo largo de la experiencia de la vida, que es el caso, por ejemplo, que ahora vemos en el texto, los pastores, ¿no? Dios decidió llamarles a ellos, aunque no tenían una profesión, como Lucas, el médico, ¿no? O como muchos otros en ese tiempo. Hermanos, el evangelio de salvación no es un mensaje clasista. Y es algo muy importante también que nosotros debemos considerar como iglesia local. El escritor Santiago escribe hablando justamente sobre ese tema, ¿no? De que en la iglesia local, en el tiempo de Santiago, estaban dando mucha prioridad al que entraba con anillo de oro, con un vestido lujoso, pero al hermano pobre, dice Santiago, lo hacían sentar a un lado, le decían, tú ve allá, ¿no? Y lo trataban mal, diferente. Había clasismo, ¿no? Hermano, hermana, el Señor nos manda a tratar a todos por igual. Porque el mensaje del evangelio no es clasista. Y Dios no hace acepción de personas mirando las apariencias. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Ahora vamos a ver la reacción que tienen los pastores en el versículo 9, ¿verdad? Dice que sintieron un gran temor cuando el ángel se les apareció. Ahora, el hombre, hermanos, es pecador y Dios es santo. Dios es santo. El hombre está en tinieblas y Dios es luz. Considerando la condición pecaminosa del hombre, hermanos, no es sorprendente que los pastores sintieran un gran temor ante la refulgente y gloriosa presencia de Dios. Y si se dan cuenta, estamos hablando acá de una presencia indirecta, ¿no?, de la gloria de Dios, porque es el ángel que se aparece, pero si se dan cuenta, en el texto dice que la gloria que se ve es la gloria de Dios, la gloria del Señor. El ángel
Al estar en la presencia de Dios, de por sí refleja indirectamente la gloria de Dios. Y esa gloria indirecta de Dios tiene un efecto en el pecador, que en este caso son los pastores, que les causó temor. Y voy a repetir, es la gloria indirecta de Dios. ¿Les recuerda un acontecimiento en el Antiguo Testamento? Cuando en Éxodo capítulo 34, Moisés, luego de estar en la presencia de Dios, baja del monte y su rostro alumbraba. Y cuando el pueblo vio a Moisés y vio cómo su rostro alumbraba indirectamente la gloria de Dios, temieron, tuvieron temor. Y era solo el reflejo de la gloria de Dios. Hermanos, la presencia de Dios es imponente. Es imponente y debe causarnos temor saber quién es la fuente de esa gloria. La fuente de esa gloria. Una vista indirecta de la gloria de Dios ya es suficiente para que nosotros caigamos en cuenta cuán trascendente es Él, cuán superior es Él sobre todas las cosas y cuán miserables somos nosotros. Como dice también el salmista en Salmo capítulo 8, ¿no? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos? Dios lo es todo y nosotros no somos nada, pero aún así, el Dios de gloria inclina su oído a nuestro clamor, dice también otro salmo. Aún así, el Dios de gloria, el Dios que lo es todo, pone su atención en seres insignificantes como nosotros. Eso es grandioso. Eso es grandioso. Definitivamente aquí nosotros podemos apreciar cuán grande es la misericordia, la gracia, el amor de nuestro Dios. Hace un momento estábamos cantando, ¿no? Mis faltas son muchas. Oh Señor, pero tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor. Qué glorioso es nuestro Señor. Vamos a ir ahora a nuestro último punto. Punto número 2. El anuncio del ángel. Estábamos viendo anteriormente una visita inesperada, ¿no? Fue tan inesperada que los pastores se sorprendieron, quedaron con gran temor. Y ahora en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12, la palabra de Dios dice así. Pero el ángel les dijo a los pastores temerosos, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El anuncio del ángel comienza con una frase con la que nosotros que hemos estado en el estudio consecutivo de Lucas hasta ahora, ya estamos familiarizados con esta frase. No temáis. ¿La recuerdan? No temáis. Hermanos, es que el temor es la reacción natural del pecador. Es la reacción natural de nosotros, seres pecadores, ante la refulgente presencia del Dios justo. Definitivamente, tememos con justificación. Tenemos muchos motivos por qué temer delante de la presencia del Dios justo. No estamos diciendo que el temor de los pastores era injustificado, no, ellos temieron con justificación. De manera que cuando nosotros analizamos las otras ocasiones, cuando se le apareció el ángel a Zacarías y le dijo, no temas, porque él estaba temeroso ante la presencia del ángel y la gloria indirecta de Dios ahí, era justificado el miedo de Zacarías. Cuando el ángel se le apareció a María y le dice las mismas palabras, María, no temas, es que porque María, como una pecadora, como tú y como yo, también temió ante la presencia del Dios santo y justo. De manera que el ángel tiene que calmarla y decirle, María, no temas.
¿no? En Lucas 1:30. Y ahora a los pastores, pastores, no temáis, no temáis. La misericordia de Dios es tan grande que sabiendo que en nuestra debilidad como pecadores, nosotros tememos. Tememos, tenemos miedo justificado a su presencia. Pero aún así Él alienta a los suyos, recordándonos que hemos hallado gracia delante de Él. Cuando tenemos temor a Dios, porque consideramos quién es Él y quiénes somos nosotros, es un temor justificado. Hay muchas razones por cuales temer al Dios santo y justo. Pero Dios, que es misericordioso, nos dice, no temáis. No temáis. Si tú estás en mi reposo, en mi amor, no temáis. Es lindo ver cómo el ángel empieza su anuncio calmando a las personas, ¿verdad? Zacarías, no temáis. María, no temas. Pastores, no teman. Y luego continúa con su anuncio. La identidad del que nació. Eso es lo que presenta ahora en el anuncio el ángel. El ángel en su anuncio presenta la identidad de aquel bebé que había nacido esa misma noche en Belén. El texto dice que os ha nacido hoy y dice en la ciudad de David. En primer lugar vamos a ver ese primer aspecto. El ángel empieza diciendo dónde nació, en la ciudad de David. Esto es relevante en el anuncio del ángel, es muy importante. El lugar del nacimiento del Mesías ya estaba profetizado, Dios ya lo había determinado y lo había anunciado en las Sagradas Escrituras. De manera que no era un secreto para los israelitas el lugar donde estaba escrito que iba a nacer el Mesías. Era en Belén. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en otra porción del nacimiento de Jesús, en esta ocasión, por ejemplo, en Mateo, cuando más adelante Herodes, el rey Herodes, recibe la visita de los magos, cuando aproximadamente Jesús ya tenía unos 2 años de edad. Los magos llegan ante el rey Herodes preguntando y diciendo, buscamos al rey que ha nacido. Y lo buscamos para adorarle. De manera que el rey Herodes se turba y toda Jerusalén con él, dice el texto. En Mateo capítulo 2, versículos 4 al 5, Herodes dice que convocó a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos, es decir, los principales sacerdotes y los escribas, que eran los conocedores de la ley, de las escrituras en ese tiempo, ellos le dijeron, en Belén tiene que nacer, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y ellos citan la profecía de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, en donde dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía muestra a aquel niño que estaba en ese pesebre como el descendiente de David. ¿Se dan cuenta? Ya estaba profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén, en esa pequeña aldea de Belén. Esta profecía muestra que ese niño en el pesebre era el descendiente de David, que ya había sido prometido por Dios 1000 años antes del nacimiento, 1000 años antes al mismo David. Dios le prometió que uno de sus hijos afirmaría su reino y se sentaría en su trono para siempre y estaría ahí eternamente. Eso lo podemos comprobar en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, o en 1 Crónicas, capítulo 17, verso 14. La promesa de Dios a David.
de que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Cualquiera puede pensar y decir, pero eso es imposible. Nosotros conocemos a muchos descendientes que David tuvo, empezando por Salomón, y sí tuvieron de repente, en el caso de Salomón, un buen reinado, conocido por ser uno de los reyes más prósperos que tuvo Israel, uno de los tiempos del reinado, de la era de los reyes, en donde no había guerras, donde había paz, donde Israel estaba en el auge entre las naciones, pero aún así llegó el tiempo del fin del reinado de Salomón. Y ahí continuó el declive de los descendientes y de los reyes que se alejaban del Señor. Pero lo que vemos en el círculo de la historia de los reyes es que reinaban por un tiempo y luego ya no estaban. ¿Dónde estaba la promesa que Dios le hizo a David de que uno de sus descendientes se sentaría en el trono para siempre, eternamente? Definitivamente tenía que estar refiriéndose a un ser que era eterno y que no tenía fin, ¿verdad? Y ese es Jesús, porque Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús, de la divinidad de Jesús. Jesús es ese ser eterno. Y ahora estaba ahí. Había llegado. ¿Se dan cuenta en el texto que acabamos de leer de Miqueas cómo habla de la eternidad de este ser? Dice, Él será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de aquel que nacería en Belén, en la ciudad de David, como alguien eterno. Alguien que iba a cumplir esas especificaciones para poder sentarse eternamente en el trono. Para que alguien se siente eternamente es porque Él es eterno. El ángel está diciendo a los pastores, ha nacido el rey prometido, el descendiente de David. Y también el ángel dice en su anuncio, os ha nacido hoy un Salvador. Y continuamos, ¿no? Estamos viendo la identidad de este bebé que ha nacido. En primer lugar nos dice en dónde ha nacido, en la ciudad de David. Y ahora nos dice que es un Salvador. Desde el nombre que le fue otorgado a nuestro Señor Jesús, desde antes de su concepción, recuerdan, ¿no? En la aparición del ángel a María le dice, ahí en Lucas hemos estudiado, que le debían poner de nombre Jesús. Pero de una forma más específica, más aclaratoria, en Mateo capítulo 1, verso 21, Dios se le aparece en sueños a José. Y ahí también le dice, y dará a luz, es decir, María dará a luz un hijo y llamarás su nombre, le dice a José, llamará su nombre Jesús. Y luego especifica, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, literalmente, se traduce, significa Salvador. Significa Salvador. Pero no es cualquier Salvador. No sería un Salvador o un libertador como los que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, por ejemplo, ¿no? Cuando Israel no tenía rey y estaban metidos siempre en esclavitud, en problemas, y Dios levantaba un libertador, un Salvador, para sacarlos de esa esclavitud temporal en la que se encontraban. Pero ¿saben qué? Aunque ese Salvador, ese libertador, ese juez, los libertaba, era una liberación temporal. Porque el pueblo seguían envueltos, inmersos en sus pecados, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y ahí es donde podemos ver ese círculo vicioso, ¿verdad? Ese círculo vicioso de pecaminosidad. De tal manera que ni Otoniel, ni Débora, ni Gedeón, ni Sansón, ni ninguno de los otros jueces de Israel pudo salvar al pueblo del verdadero enemigo, el pecado.
Por eso vemos ese círculo vicioso, ¿no? Porque el problema seguía ahí. Eran rescatados de forma externa de una esclavitud, pero seguían siendo esclavos del pecado. Jesús es un Salvador diferente, es un Salvador superior que salvaría a su pueblo, dice el anuncio, de sus pecados. Lo que el ángel le dijo a José, ¿verdad? Le llamarás Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salva porque dio su propia vida, se dio a sí mismo como intercambio por nosotros, para que los que creemos en Él recibamos su justicia, su santidad, su perfección. Es algo que ni Otoniel, ni Débora, ni Gedeón, ni Sansón podían hacer, porque ellos no podían entregar sus vidas para librarnos de la esclavitud del pecado, porque ellos mismos eran esclavos del pecado. Debía ser alguien perfecto, alguien santo. Sansón, Gedeón, Otoniel, todos esos héroes del Antiguo Testamento debían dar cuentas ante Dios por sus propios pecados. Era imposible que ellos podrían hacer lo que Jesús realmente hace aún hoy por los pecadores que creen en Él. Jesús es santo, justo, perfecto, sin mancha ni contaminación, como dice el autor a los Hebreos, sin pecado. Ni una mentira salió de su boca en los 33 años que Él vivió en esta tierra. Ni un pecado. Así llegó a la cruz, como el sacrificio perfecto. El ángel estaba anunciando que este Salvador perfecto acaba de nacer en Belén, le dijo a los pastores. Hoy ha nacido ese Salvador perfecto en Belén. Y él continúa con su mensaje. Os ha nacido hoy el Cristo. Ya el ángel había anunciado a los pastores que en la ciudad de David nació un Salvador. Y ahora dice, y Él es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Nosotros conocemos el término de una manera probablemente superficial. Y cuando escuchamos Cristo, de repente ya sabemos, sí, se está hablando de Jesús, el que cuenta la historia que murió en la cruz, ¿no? Cuenta la Biblia que murió en la cruz. Pero en realidad conocemos de alguna manera un poco más profunda el sentido de la palabra Cristo. ¿Por qué a Jesús se le llama Cristo? Bueno, la palabra Cristo significa ungido, ¿no? Ungido. Cristo es la traducción griega de Mesías, que Mesías es el hebreo, ¿no? Cristo significa ungido, significa alguien que ha sido designado, alguien que ha sido consagrado para un servicio u oficio específico o particular, un servicio particular, alguien con un llamado específico. Eso significa Cristo. La designación de oficios en el Antiguo Testamento se realizaba ungiendo a la persona que iba a realizar ese trabajo, ese servicio, se lo ungía con aceite, ¿no? Ahí podemos ver nosotros, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento ungían a los reyes, ungían a los sacerdotes. Y obviamente estamos hablando acá de que esta unción representaba que era un reconocimiento público y oficial de que este rey, por ejemplo, este rey es nuestro rey. Lo reconocemos como nuestro rey. Era un anuncio público. De la misma manera con los sacerdotes. Eran ungidos y era un reconocimiento público de que Dios había llamado a esta persona para el servicio al sacerdocio. Nosotros podemos ver también de una forma tal vez no literal, es decir, no es que se ungía con aceite a este tipo de personas, pero sí en un contexto de llamado, Dios tenía una designación específica para sus profetas en el Antiguo Testamento. Dios llamaba a sus profetas y les decía, esta es la tarea, este es lo que yo quiero que tú hagas. Y el profeta iba y obedecía a Dios en esa tarea específica.
Este es el mensaje que quiero que des al pueblo. Y el profeta obedecía e iba y cumplía lo que Dios le decía que diga. ¿Se dan cuenta? Una designación, un llamado especial de Dios. De la misma manera, había una designación especial en lo que respecta a la ofrenda sacrificial que se realizaba también en el pueblo para ofrecer a Dios, ¿verdad? No debían ofrecer cualquier animal. La Escritura dice en Levítico 22 que tenía que ser un animal perfecto, sin tacha. Un animal sin enfermedad. Lo que estaba representando eso era que se estaba entregando a Dios lo mejor, algo perfecto, porque apuntaba hacia Cristo, la ofrenda perfecta, ¿verdad? Así que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando hablamos de Jesús como Cristo, como el ungido, como el designado por Dios para cumplir algo específico, un llamado, una tarea específica, estamos hablando de que Cristo cumple cada una de estas funciones que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Cristo es el profeta y Moisés anunció de él, ¿verdad? Vendrá el profeta que hablaría las palabras de la voluntad divina. Cristo es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, como dice el autor a los Hebreos, que intercede por su pueblo ante Dios y está sentado a la derecha del Padre intercediendo a favor de los suyos. Cristo es la ofrenda perfecta del sacrificio. El Cordero perfecto, santo y justo de Dios que fue entregado para salvación de todo aquel que cree en Él. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, escogido desde antes de la fundación del mundo para reinar. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en la visión de Juan, en Apocalipsis capítulo 19, Juan ve a un jinete viniendo en un caballo blanco, ¿verdad? Y ese jinete es alguien que nosotros conocemos. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Recuerdan? Hace un momento estaba citando a Juan capítulo 1 y Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús. Y ahora Juan en Apocalipsis, al decir que este jinete en el caballo blanco tiene un nombre, el Verbo de Dios, es Jesús. Aquel Verbo de Dios. Verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, hermanos, Jesús es rey y ha sido ungido, ha sido designado para reinar. Es por eso que es el Cristo, el escogido, el ungido para cumplir todas estas funciones. Nuestro Señor Jesucristo ha sido designado para cumplir esto, y el ángel estaba anunciando que en esa aldea, en esa pequeña aldea, acaba de nacer el Cristo. Y por último dice, os ha nacido hoy el Señor. El Señor. La palabra Señor que vemos ahí en el texto viene del griego kurios, que significa el amo, el que está sobre todo y sobre todos. Significa que esa persona es dueño del universo, ahora especificando, ¿no? Hablando de Dios. Y obviamente es dueño del universo porque Él es su creador. Él hizo todo. En la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, esta palabra kurios se refiere exclusivamente a Dios, a Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento se traduce la palabra Señor, se está refiriendo a Dios.
Lo que el ángel, hermanos, está diciéndole aquí a los pastores es que aquel que dijo, sea la luz en el principio, es que aquel que abrió el mar rojo en dos, el que alimentó con maná a su pueblo, el que detuvo el sol en medio del día en los tiempos de Josué, y que sostiene todas las galaxias del universo con la palabra de su poder, él estaba en un pesebre envuelto en pañales en la pequeña aldea en Belén. Lucas capítulo 2, verso 12 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, el Señor, el Curios, el amo, el dueño de todo, estaba envuelto en pañales. En esta semana nuestra hermana Andrea tuvo su bebé, ¿no? ¿Cuántos días tiene ahorita tu bebé, hermano? 3 días. Y cuando uno ve a un bebé recién nacido, se da cuenta cuán frágil es, ¿verdad? Recuerdan, ¿no? Ustedes que son mamás, papás, uno ve cuán frágil es, cuán dependiente es. Depende enteramente de ti, en todo sentido, para alimentarlo, para bañarlo, para cuidarlo del frío, de los peligros, de los bichos, depende de ti. Hermanos, lo que el ángel está diciendo es que el Señor Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, se humilló de tal manera que ahora estaba ahí, dependiente de su creación. María, José, son criaturas de Dios y ahora resulta que estaban cuidando del Creador, sosteniendo al Creador en sus brazos. Ahí podemos nosotros entender lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Que la humillación a la que se sometió nuestro Señor, el cual no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se humilló al hacerse hombre. Hermanos, nosotros vemos lo humillante que fue la muerte de Cristo en la cruz, pero la humillación de Dios empezó desde su encarnación. Ahora podemos apreciar cuán grande es el amor de Dios y cuán terrible es el pecado para Dios que tuvo que humillarse de esta manera. El que es la palabra, el verbo, ahora resulta que tenía que aprender a hablar desde cero, a caminar. El omnisciente, el omnipresente, ahora resulta que tenía que trasladarse de un lugar a otro caminando y aprender a caminar. Hay un comentarista, William MacDonald, que comenta lo siguiente y dice, los pastores ya habían visto antes a bebés en pañales, pero el ángel acababa de anunciar que este bebé era el Señor. Nadie jamás había visto al Señor como un recién nacido envuelto en pañales. La segunda señal era que estaría acostado en un pesebre. Ahora es dudoso que los pastores hubiesen podido ver antes a un recién nacido acostado en un lugar tan poco propio, ¿verdad? Para un bebé, para un recién nacido. William MacDonald dice, esta indignidad estaba reservada para el Señor de la vida y de la gloria cuando vino a nuestro mundo. Nos da vértigo pensar, dice MacDonald, que el creador y sustentador del universo entró en la historia humana no como un héroe militar conquistador, sino como un pequeño bebé. Pero esta es la verdad de la encarnación. Fin de la cita. Qué grandioso es saber cómo es nuestro Dios. ¿Y saben qué? Para concluir, hermanos, vamos a decir que todo lo que estamos viendo acá, en la forma en la que el ángel anunció lo que Dios hizo,
para venir y buscar a los que estábamos perdidos, definitivamente nos muestra más del carácter de Dios y nos ayuda a comprender quién y cómo es Él. El Evangelio, hermanos, va más allá de un simple mensaje donde el pecador se entera cuán pecador es. Es decir, cuando el pecador se da cuenta de su propia condición pecaminosa. Sí, en el mensaje del Evangelio nos enteramos de eso, pero el Evangelio va más allá. En el Evangelio nosotros también, como pecadores, nos damos cuenta de quién es Dios y cómo es Él, cómo es el Señor de gloria. Cuando tú ves que el Señor del universo, que el Curio se sometió a todo esto para salvarte de la condenación, definitivamente caemos en cuenta de cómo es su carácter. Y ahora cuando nosotros escuchemos, hermanos, esta gran verdad bíblica, Dios es amor, espero que la escuchemos de una manera diferente. Y ya no como una simple frase bíblica trillada, sino que realmente Dios es amor. Dios es amor. Dios se humilló al hacerse hombre, al nacer como un bebé dependiente de otros. Vivió en esta tierra una vida perfecta, sin pecado, a pesar de que fue tentado en todo, como dice el autor a los Hebreos. Pero sintiendo nosotros muchas veces tentados, ¿verdad? A veces a decirle a Dios, no, Señor, tú no me amas, porque estoy así, asá. Hermanos, a veces locuras salen de nuestra boca al ignorar cuán grande es el amor de Dios. Pero Dios, siendo perfecto y justo, murió en la cruz. Cristo, siendo perfecto y justo, fue a la cruz en sustitución de los imperfectos e injustos, para que creyendo en Él, podamos ser salvos. Murió en la cruz para salvarnos de su propia ira. Hay un comentarista que dice algo interesante, ¿no? Dios vino a salvarnos de Dios. Vino a salvarnos de la ira de Dios. Porque definitivamente lo que cayó en la cruz del Calvario sobre Cristo fue la ira misma de Dios. Y Cristo vino a este mundo para salvarnos a nosotros los pecadores de la ira de Dios. Todo lo que Cristo sufrió en la cruz es solamente la compresión de una eternidad de la ira de Dios. Y Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. Porque así como la Biblia muestra que Dios es amor, también la Biblia muestra que Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios airado con el pecado y con el pecador, con el impío, como dice también el Salmo capítulo 5. Hermanos, este Dios que es amor y que es justo, santo, un día va a venir a juzgar. Leíamos hace un momento, ¿verdad? El jinete del caballo blanco. Y se dan cuenta, o si recuerdan, o si tal vez están en el texto de Apocalipsis 19, pero Juan ve a Cristo montado en ese caballo con vestiduras envueltas en sangre. Y no es su propia sangre. Es que Cristo, la primera vez que vino a salvar y a buscar a los que se habían perdido. Pero la segunda vez que Cristo venga, vendrá a juzgar y vendrá a reinar. Vendrá a rescatar, a salvar, a alzar a su iglesia y también a derrotar a sus enemigos. Y la Escritura dice que si tú no estás con Cristo, estás contra Él. Si tú no estás con Dios, estás contra Dios. Si en esta mañana tal vez estamos escuchando este mensaje y me estoy dando cuenta que yo le he dado la espalda a Dios, entonces debo temer. Porque sí, el Señor calma a los que son suyos, a los que Él llama y les dice,
Tú estás en mi amor, estás en mi reposo. No temas. Zacarías, no temas. María, no temas. Pastores, no teman. Pero si tú no estás en el amor de Dios, y al contrario le has dado la espalda y le estás dando la espalda, entonces sí teme. Porque el Señor vendrá por segunda vez a reunirse con los suyos y a juzgar con justicia a sus enemigos. A juzgar a aquellos que están pisoteando aún hoy su sangre que fue derramada. A juzgar a aquellos que tuvieron en poco su sacrificio. El Señor vendrá como juez. Corre a los pies de Cristo en esta mañana. Ríndete hacia su majestad. Porque recuerda, Él es el Rey. Ríndete hacia su majestad. Búscale ahora mientras puedes ser hallado. Hoy es el día de salvación, dice el profeta Isaías. Y es verdad. Hoy es el día de salvación. Si estás escuchando el llamado del buen pastor diciendo por tu nombre, ven. Ven a mí. El que cree en Cristo tiene perdón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios.